En el día de hoy hemos presentado, en conjunto con la bancada del Frente Amplio, que se le quite a esta ley el rótulo de urgente consideración. Y yo comparto con lo dicho aquí por algún senador. Lamentablemente, este día va a quedar en la historia de nuestro país, porque es la primera vez en la historia que un proyecto de este tipo contiene más de 500 artículos. Eso no lo había hecho nadie. Nadie se había atrevido a enviar un proyecto que incluyera más de 30 políticas públicas. Podríamos perfectamente agarrar este proyecto de ley y convertirlo en más de un proyecto con diferentes exposiciones de motivos y con la participación de actores académicos, sociales, de los más diversos. Además, esa declaratoria de urgencia tiene que estar contenido en relación a los temas que se tratan. Y esto no lo digo yo, que soy un simple profesor de historia, sino que lo dicen los estudiosos del tema. Por ejemplo, Corseñac expresa que en cuanto a su contenido, consideramos que los temas regulados deben tener cierta razonable urgencia en ser resueltos. El Poder Ejecutivo no debe inventar o constituir la urgencia del asunto, sino que formula una declaración. Fleitas de León también indica que debe ser declarativa y no constitutiva, y que este límite es el que impide al gobernante, que tiene una mayoría particular en un tiempo determinado, abusar de este instrumento. Y decimos abusar porque en un momento en el cual la ciudadanía no puede realizar movilizaciones, no puede manifestarse públicamente en condiciones de normalidad, esta declaratoria de urgencia, con estas características del proyecto, es absolutamente inconveniente. En un momento en donde tenemos una pandemia a escala planetaria, hay que ir muy atrás en los libros de historia para encontrar que 130.000 trabajadores pidan seguro de desempleo o que sus empresas los envíen al seguro de desempleo y no lo van a encontrar. Y eso no le pasó a Uruguay a raíz del Frente Amplio, le pasó a todos los países del mundo. Eso marca un momento excepcional. Tenemos las escuelas cerradas, tenemos los liceos cerrados, las policlínicas cerradas. Por eso decimos que este proyecto, que nosotros sí estaríamos dispuestos a votar algún artículo, no lo vamos a acompañar, porque sería avalar ese atropello. Yo me pregunto qué hubieran dicho los actuales legisladores del gobierno si este proyecto lo hubiera presentado el Frente Amplio. Aquellos que se definen por defender la República y la separación de poderes, seguramente hubieran puesto el grito en el cielo, y con razón. Porque acá se nos está diciendo que si no aprobamos este proyecto, el proyecto va a entrar en vigencia. Y eso es lo que hace particular. Presidenta, no voy a entrar al fondo de la cuestión en relación a los temas, pero cuando el Frente Amplio
en el año 2008 votó la Ley de Educación, se dio un debate amplio que comenzó en el año 2006, con cientos de asambleas en los centros educativos, con la participación de académicos, de docentes, de maestros, de maestras, de los estudiantes. Ese proceso llevó a la elaboración de un documento final. El documento final pasó a ser un proyecto de ley y seguramente no todos los actores sociales que participaron quedaron totalmente conformes. Pero yo creo y estoy convencido que la educación en nuestro país merece un debate de ese tipo, un debate amplio, democrático y profundo. Y en estas condiciones, con un proyecto de ley que modifica la mitad de la Ley de Educación, que además tiene inconstitucionalidades, porque no solo es inconstitucional la ley de urgente consideración, sino que el proyecto en materia educativa tiene inconstitucionalidades. Ese debate no va a ser posible. Y no va a ser posible porque vamos a estar discutiendo la educación con el derecho a huelga, con la inclusión financiera, con aspectos relativos a la seguridad. Y lo tenemos que hacer en un tiempo récord, Presidenta. Por ejemplo, se somete a la Administración Nacional de Educación Pública a un plan que va a tener que ser votado y vamos a tener que presenciar ese sometimiento aquí en el Parlamento, en una clara violación de los artículos 202 y 203 de la Constitución. Se crea un nuevo estatuto por ley, que dicho sea de paso necesita mayorías especiales, que dudo que los tenga en esta Cámara. Y yo, que no me gusta leer lo que digo, quiero hacer referencia a un gran nacionalista, a Pibel Devoto, porque la autonomía en nuestro país la defendieron educadores de todos los partidos políticos. La defendieron frente amplistas, la defendieron blancos, la defendieron colorados. Que surge con la obra de José Pedro Varela, que decía que la educación tiene que estar por fuera de los vaivenes de la política y que los educadores tienen que tener autonomía técnica y administrativa para poder llevar adelante los objetivos de la educación. Y Pibel Devoto vino al Parlamento en el año 85 por un problema muy particular y decía lo siguiente: un nuevo análisis del espinoso problema, y está hablando de la autonomía, nos ha llevado a la conclusión de que la autonomía no solo implica un descenso total de los poderes de la Administración y en tal sentido que nadie discute el grado máximo de la descentralización, sino que también supone un descenso amplio de poderes de legislación material en el ámbito de la especialización del ente. Al decir esto, no estamos ante una afirmación revolucionaria, ni mucho menos. En efecto, esta posición cuenta con el respaldo de antecedentes de antigua data en el ámbito nacional, con sólido apoyo en el campo doctrinario y con argumentos de texto a nivel constitucional que no pueden desdeñarse a la ligera. Y en realidad Pibel Devoto estaba haciendo referencia a un informe de Gonzalo Aguirre. Entonces, Presidenta, tenemos que trabajar
en tiempo récord un proyecto que recorta a la educación pública, que a diferencia de lo que dice su exposición de motivos, que pudimos leer recién, hace unos días, que a diferencia de lo que dice su exposición de motivos, sí hace cambios sustanciales. Y eso es lógico y razonable, porque ¿quién enviaría un proyecto de ley para modificar la mitad de la ley de educación si no quiere hacer cambios sustanciales? No sería comprensible, pero eso es lo que dice la exposición de motivos. Y hace cambios sustanciales porque pone a las instituciones privadas a definir políticas públicas, porque deroga la existencia del Sistema Nacional de Educación Pública, porque crea un estatuto paralelo a los docentes, porque establece la posibilidad de que los directores de los centros educativos elijan a su cuerpo docente, destruyendo la carrera de los profesionales de la educación y abriendo una puerta al clientelismo político. Y lo digo con profundo dolor porque en la historia de nuestro país, en la historia de la educación, si hay un organismo que ha tenido concursos, que ha quedado exento de los vaivenes de la política, esa es la educación pública. Y lo que más me duele, Presidenta, es que todos estos cambios no se fundamentan. No se explica cómo estos cambios que propone la LUC en educación van a mejorar nuestra educación. Esa educación que teóricamente es tan desastrosa, que teóricamente el Frente Amplio destruyó, no se explica. Vayan a la exposición de motivos. Realiza una descripción de los artículos, pero nunca se dice por qué. Por estas razones, Presidenta, nosotros creemos que se le debería de quitar el rótulo de urgente consideración para tratar temas tan importantes como la educación lo merece, como tantos otros temas. Y no fuimos nosotros los que rompimos los puentes, porque acabamos de votar sin discusión una ley, como lo hicimos con todas las leyes que tienen relación con la pandemia. Y ustedes saben que si nosotros no levantamos las manos, esos proyectos no se pueden tratar. Entonces, Presidenta, los que tenemos que recapacitar no somos nosotros, los legisladores del Frente Amplio, sino que son los legisladores del Gobierno. Si están dispuestos a seguir con esta política de shock, porque eso fue lo que expresó el hoy presidente Lacalle, que iba a hacer una reforma y que había que hacerla de una. Y esa es la explicación de la LUC, no hay otra. Porque los temas de urgente consideración que hoy tiene nuestra ciudadanía no pasan por el proyecto, sino que están pasando por pagar el alquiler, por pagar las tarifas, por mantener su empleo y por ver cómo ponen un plato de comida en su olla. Por eso, Presidenta, estamos haciendo este planteo y pensamos que es de extrema justicia que el Parlamento se pueda dar los espacios necesarios para discutir todos estos temas que son y que hacen a la vida de nuestra gente. Muchas gracias, Presidenta. A usted.